metalurgia. Fíjense que revisé el fin de semana las reacciones. Sí, había un error en el coeficiente, pero también chequé lo de los estados de oxidación. Y aquí nos quedamos. ¿Están estos? Disculpe, Doc, no vemos su pantalla. Aguánteme. No me interrumpa. Apenas estoy metiendo las diapositivas. Y revisando, me encontré esta tablita muy buena, en donde los estados de oxidación del sulfuro es 2-, como conversábamos. Y luego estaba yo revisando, o sea, quiere decir que aquí el cobre, a ver, déjenme ver, ¿qué iba a hacer? Ahí está. Aquí es azufre -2 y este es cobre +1. Y aquí es hierro +3, ¿no? Entonces aquí pasa a azufre -2 y aquí pasa a cobre +2, a cobre +2 y aquí a hierro +2. Entonces, por ejemplo, aquí el cambio de estado de oxidación todavía no es por el azufre, sino es por el cobre, que pasa de cobre +1 a cobre +2, ¿sí? En el caso de este segundo, aquí tienen -2, aquí tienen +2, y luego, entonces, aquí tienen +6, digo, perdón, +3, y aquí ya tienen ustedes +2, y aquí tienen +6, y aquí tienen 0. En esta segunda reacción, los cambios de estado de oxidación es para el sulfuro, que pasa de azufre -2, pasa a azufre 0 y pasa a azufre +6. Ajá. Pero además, sí, ya vi, por supuesto que existe, y esto era a través de la calcopirita. Este es hierro +2 y este es cobre +2 y este es azufre -2. Este es azufre -1 y este es cobre +2. Entonces, sí, también tienen especies de azufre que pasa de -2 a -1. Y ahí el cobre está ahí como cobre +2 y el hierro, pues, creo que en medio básico, creo que proponía esto. Es hierro +3. Entonces, la lixiviación de sulfuro es mucho más compleja que la lixiviación de metales, porque en la lixiviación de sulfuros tienen ustedes los cambios de estado de oxidación del azufre y también pueden tener cambios de estado de oxidación de los metales que componen a ese sulfuro. La caso de la calcopirita es el caso de minerales que contienen 3 elementos, que es, por ejemplo, el caso de la calcopirita, el caso de la arsenopirita, y me parece que algunas especies de plata también, es que cambian tanto las especies de azufre como las especies metálicas. Ahora bien, no hay ninguna regla que nos diga que primero tienen que cambiar de estado de oxidación las especies de azufre y después las especies metálicas, o primero las especies metálicas y después las especies de azufre. Entonces es muy variada
las reacciones electroquímicas que uno puede encontrar para sulfuros. Pero no solamente en la lixiviación de sulfuros, sino en la flotación de los minerales. Es más, desde la molienda puede uno tener especies oxidadas de los minerales, ya desde la molienda. Por los procesos de abrasión se hace un sistema muy oxidante y algunas veces se agregan algunos reactivos para ir acondicionando la pulpa para el proceso de flotación. Entonces, desde la molienda pueden tener cambios de estado de oxidación para especies de sulfuro. Ok, vean qué tan complejo es este negocio. Entonces, aquí cualquier modelo puede caber, chicos, chicas. Pueden caber los modelos de etapa controlante y pueden caber los modelos de orden de reacción. No hay nada. Lo que sí siempre se recomienda es que siempre se hagan los diagramas del agente oxidante y los diagramas de las especies minerales que forman parte del proceso de oxidación, ¿no? Y por supuesto, tener en cuenta, pues, toda la riqueza que hay de formación de especies de azufre. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí es azufre 0, el SO2 sería azufre más 2, en el bisulfito sería azufre más 4, en el sulfito sería azufre más 4, en el tiosulfato, buena pregunta el tiosulfato. Parecería que es, a ver, menos 2 por 3 es menos 6, parecía que es azufre más 2, pero por ahí encontré algunas referencias que tiene otros estados de oxidación, igual que el ditionato y el tetraionato. Especies que sean 2 menos, pero que sean polisulfuros, o que sean con más de una molécula de azufre, son para valores de pH mayor a 14. Entonces hay que ver tanto la química del azufre como la química del agente oxidante y como la química de la especie mineral. Algunas de las cosas que se forman en las especies minerales son lo que se le conoce como los efectos galvánicos, que puede ser mineral en contacto con otro mineral o mineral en contacto con un metal. Y se forman esos efectos galvánicos porque los potenciales a circuito abierto de las especies son distintas. Recordemos que entre más positivo es el potencial de un par electroquímico o de una especie que pueda yo medir el potencial de reposo, entre más positivo sea esa especie, o sea, la forma reducida de la especie será más estable. Lo que quiere decir que esa es la, digamos, que de preferencia se va a reducir con respecto a otras especies que tengan un potencial menos positivo y que evidentemente estén en contacto electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tengo aquí especies de calcopirita con especies de cobre. Esas especies de calcopirita pueden estar unidos por otras especies, o pueden estar, digamos, en contacto electrónico porque de veras hay especies de cobre que pueden estar ahí ocluidas o pueden estar, pues, ahí en contacto físico con las especies de calcopirita. Cualquiera que sea el caso, pero que se encuentren conectadas estas dos especies, lo que va a pasar ahí es que va a haber un efecto galvánico, es decir, el mineral de interés ya no va a estar oxidándose. En este caso, la calcopirita, a tener un potencial de reposo más positivo, entonces la calcopirita
estaría reduciéndose para formar este compuesto. Y el cobre, con este compuesto que está aquí, que está formándose, forma este otro. Donde ya tienen ahí la especie de cobre como, ahí es como cobre más 1, en ambos. En ambos. Si la separación entre las dos especies es todavía más grande, pues entonces podría ser que esas especies metálicas pues sean muy bien oxidadas y que formen iones y no necesariamente con otro, que esos iones formen, como es el caso de esta especie, con el azufre para formar ese mineral. Y eso se le conoce como efecto galvánico. No es algo que se desea, porque entonces ese efecto galvánico o protección galvánica les impide estar lixiviando ese mineral de cobre. En la lixiviación de óxidos, los óxidos metálicos, óxidos pesados, generalmente ya están en su forma oxidada, pero hay óxidos como por ejemplo los de uranio, los de platino, o estos que también se explotan mucho en México, que son los de manganeso, que para lixiviarlos hay que hacer lixiviaciones reductivas de esos óxidos. Pero cuando no es el caso, cuando por ejemplo el óxido ya está, por ejemplo, en su forma oxidada, aquí por ejemplo es -2 y cobre +2, y está dentro de una matriz de silicio, simplemente con concentraciones ácidas del ácido, lo que uno hace son lixiviaciones no oxidativas, liberan a la especie de valor de, si está en una matriz insoluble, de esa matriz insoluble, pero si no está en una matriz insoluble, pues no solamente van a lixiviar la especie de interés, sino que pudieran lixiviar especies no deseadas. Aquí en este ejemplito, pues simplemente son óxidos de cobre que están en matrices insolubles de dióxido de silicio. Esa ganga de silicio, pues se queda, digamos, sin disolver, pero desde el tiempo t igual a 0, esa ganga de silicio podría asumirse como un producto no soluble, y entonces desde el tiempo t igual a 0 puede uno tener modelos, o ya sea considerando modelos de difusión, control por difusión a través de la capa de productos, o la difusión más reacción química como etapa controlante, que entonces es lo que me daría modelos mixtos. Pero evidentemente que conforme, digamos, a la partícula le vayan lixiviando los óxidos de cobre de valor, pues no forman productos, y entonces puede uno ya expresar la cinética en, por ejemplo, en este caso, etapa controlante como reacción química. O, pues si los poros son complejos, es decir, si son, que es difícil que tenga una porosidad tan variada como fuese microporos, mesoporos y macroporos, que entonces sería por la velocidad, que serían los modelos de la partícula que se encoge, ¿no? Para minerales porosos, para minerales porosos, partículas porosas. Pero si son matrices así, pues normalmente esta lixiviación de óxidos no involucran reacciones de oxidación-reducción, y simplemente dependen de la concentración del ácido o de la acidez. Hay otros que son la lixiviación in situ y de terreros, y hay dos modelos. El modelo de la zona de reacción y la lixiviación de menas de óxidos. En la lixiviación in situ de terreros está la lixiviación de menos sulfurosas y el modelo de la zona de reacción. Son esos dos, ¿sí? Y la lixiviación de menas de óxidos son, por ejemplo, por pilas. Entonces, en este primero, en la lixiviación de menos sulfurosas, es un modelo general de lixiviación.
en donde hay que hacer un balance de masa, hay que aplicar la ecuación de continuidad y se toma, y digamos que la cinética está atada a la porosidad, al pH y a la concentración de la solución. Entonces, como son, digamos, procesos que toman mucho tiempo, pues ni dónde que van a alcanzar el estado estacionario, porque además son procesos donde se colocan, digamos, en pilas los minerales y se hace pasar la solución por percolación. Entonces, el agente oxidante, pues el que está ahí, el más a la mano y el más económico, pues es el oxígeno, ¿no? Pero bueno, también si digamos el proceso lo paga, pues se mete en soluciones conteniendo hierro. Pero luego ese hierro pues tiene que difundir. Entonces a veces pues, lo que se hace es que soluciones aeradas de sulfato de hierro saturadas con aire pues se utilizan para hacer esta lixiviación de este tipo de materiales. Y entonces el balance es asumiendo que tengo un gradiente de concentraciones en estado transitorio. Y se utilizan los modelos de núcleo decreciente. Entonces, el modelo, tienen ustedes aquí el término transitorio, el término de la velocidad de reacción y el término del flux con respecto a una coordenada que en este caso R. Y R es, si yo tomo un corte, pues yo tendría aquí anillos. Estos anillos son donde, digamos, tienen cierto grosor y este anillo me separa la calcopirita, digamos, sin lixiviar y calcopirita lixiviada. Y entonces, este sería el radio de aquí hasta acá, el que me interesaría. Este es una delta R. Y este es el radio del material o de la roca. Entonces, esta velocidad de reacción es la rapidez de pérdida del reactivo por unidad de volumen debido a la reacción con el mineral y se toma en cuenta la porosidad. Y esta sería la ecuación que tendría que resolverse en estas coordenadas. Como ven, ya los modelos no son modelos que salen de manera sencilla, son modelos en estado transitorio. Y lo que uno tiene o uno puede calcular es, por ejemplo, el contenido de cobre en la roca, los perfiles, y por ejemplo el del agente lixiviante también, ¿no? Con respecto, vean ustedes aquí sí tiene una línea recta, porque aquí tengo el mineral sin lixiviar, y entonces conforme voy avanzando hacia la derecha, pues sí, va disminuyendo el contenido de cobre en la roca, porque ya tienen aquí mineral que está lixiviado, ¿no? Hasta que ya consideran que aquí ya tienen pues el cobre liberado. Y por otro lado, aquí tienen la concentración en este punto de oxígeno máxima, que conforme pues va a ir acercándose, pues va a ir disminuyendo hasta que se hace cero. Y donde se hace cero sería esta parte. Ahí está. En el modelo de la zona de reacción, es una partícula muy grande y que está formado de un anillo, y ese anillo sería, esto sería la zona de reacción, este anillo, es una zona bien definida donde está llevando a cabo la reacción y donde se están formando productos solubles. Entonces aquí lo que uno tiene es la difusión del reactivo hacia adentro, aquí uno tiene afuera la solución, y lo que está en color gris es el núcleo que aún queda sin reaccionar. Entonces, este modelo de la zona de reacción es asumiendo partículas individuales de mineral, considerando que la rapidez de las partículas individuales de mineral es considerable, o sea que la velocidad de reacción es alta, y la región donde están las partículas lixiviadas va a ser una zona pequeñita. Entonces, esta zona de reacción, esta que les dije, que es delta,
se mueve hacia adentro de la partícula. Es una difusión que está en estado estacionario y que entonces esa difusión en estado estacionario será igual a la rapidez de reacción dentro de la zona. Entonces se considera un área efectiva de las partículas en zona móvil, permanece constante y esta área efectiva de las partículas es totalmente independiente de la distribución de los tamaños de la partícula dentro de su sistema. Y lo que les da es simplemente un cambio de número de moles con respecto al tiempo. Tienen aquí el área de esa partícula, 4πr cuadrada, por esta delta que es la zona de reacción de espesor, número de partículas, el área de la partícula, aquí tienen la constante cinética de la partícula del mineral, y este sería la concentración promedio en la zona de reacción, y este es un factor geométrico. Los valores están entre 0 y 1 y da cuenta de que tanto, digamos, no corresponde a una partícula esférica. Si la partícula es totalmente esférica, eso es igual a 1. Ok. Y entonces los modelos que se pueden obtener para estos, por ejemplo, este es un modelo de control mixto y se ve aquí inmediatamente que esta es difusión a través de una zona, y esto es reacción química, ¿no? Entonces aquí se ve, por ejemplo, cada uno de los términos. Pero pues esos son modelos que se parecen mucho a las partículas individuales, ¿no? Lo que vimos en el primero. Además hay que tener cuidado porque, por ejemplo, pues no son todas, digamos, siempre los mismos términos, ¿no? Por ejemplo, este factor de corrección, ¿no? Que es el molde reactivo por cada mol de metal recuperado. O, por ejemplo, este término, como acabo de comentar, que me evalúa o me toma en cuenta qué tanto la partícula no es una esfera. Bueno. En la lixiviación de menas de óxidos, son pilitas acomodadas. Nada más cierren sus micrófonos, por favor. Gracias. En esa lixiviación de menas de óxidos, lo que se hace es colocar pilas, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es que se subdivide esas pilitas y, por ejemplo, esta sería la entrada y aquí habría una salida, pero esa salida es la entrada del siguiente subsistema y así consecuentemente, donde J parte desde, pues aquí sería J igual a 0, ¿verdad? Y aquí J igual a 1, J igual a 2 y así sucesivamente hasta el número total de J igual a N, ¿no? Dividida en secciones de volúmenes de reacción. Y la concentración de entrada sería concentración inicial N-1 y la de salida sería la concentración 0, vamos a ponerlo así. N es el número de pilitas, ¿no? En las cuales fue subdividida. Y entonces lo que se hace es que para cada subsección donde esté montado se extrae solución. Y las alturas lo que representa es que es el tiempo de residencia que va a pasar la solución dentro del sistema. Entonces vemos que, por ejemplo, para esta zona que están las subsecciones ahí en la parte de arriba, pues pasa un tiempo y luego conforme, digamos, va bajando la solución, pues evidentemente el tiempo se va incrementando. Y entonces, para estos tiempos, pues van a tener ustedes, ahí está, la concentración de ácido, cómo va a ir cambiando, y también cómo va a ir cambiando para estos mismos tiempos la concentración de cobre
y como consecuencia la recuperación, ¿no? Pues aquí es donde tendría yo, digamos, para estas pilitas, es donde tengo las recuperaciones más altas. Y entonces, eso no es más que un balance donde tienen ustedes que, a ver, déjenme ver, no voy a decir una tontería, porque, a ver, este es un factor de corrección que es peso de ácido, por ejemplo, para peso de cobre, la derivada de cobre con respecto al tiempo, asumiendo que estos son menas de óxidos de cobre, y entonces la diferencial del área con respecto al tiempo. Y es el área de contacto, porque cuando uno ve por arriba, es esta área, ¿no? Y entonces cuando va bajando, pues es porque va pasando a la siguiente área, ¿no? Como si fueran laminitas. Y entonces, esta ecuación la puede uno reescribir en función de una fracción recuperada del iésimo tamaño de partícula en elemento de volumen J. Entonces, para cada elemento de volumen, pues voy a tener una distribución de tamaño de partícula, ¿no? Y el sistema me queda así. Y hasta ahí lo dejo porque pues esa es la ecuación que habría que resolver. En la parte de cementación de metales, ok. Yo diría que para la exhibición in situ de terreros, es aquí donde ya nuestros modelos que hemos visto de etapa controlante y de pseudores de reacción ya no aplican, ¿eh? Ya no se pueden usar en este tipo. ¿Por qué, chicos, chicas? Porque realmente son sistemas en estado no estacionario, ¿sí? Depende de la velocidad con la que la solución percole a través del terrero o de la pila. Ajá. Y la velocidad con la que va a estar percolando tiene que ver, ¿cómo se le llama? ¿Hidráulico? Bueno, tiene que ver evidentemente con la porosidad, pero no es la porosidad de la partícula. Se refiere a la porosidad que hay en la pila que tiene el material, pero además esa pila que contiene ese material de baja ley no solamente es el material de baja ley, sino que es material que también es considerado como ganga. Entonces, a veces estos modelos de porosidad tampoco se pueden aplicar y se aplican por caídas hidráulicas. Entonces, aquí ya no son modelos de etapa controlante, aunque pareciera, por ejemplo, sí parecería, pero hay que ser cuidadosos con pues todos los términos que hay, digamos, implicados. Pero este modelo de la zona de reacción, yo lo he visto en pocos trabajos, créanme, lo he visto en muy pocos trabajos y la mayoría de los estudios se dan a la tarea de resolver esta ecuación. Y también he visto con esta otra, pero aunque pareciera que digan, es que esa es reacción química, no, pues es que para sacar estos términos, o sea, para hacer los balances tampoco es tan sencillo, ya no son una sola partícula, ¿no? Hay que considerar que tenemos aquí una distribución de tamaño de partícula en cada subdivisión. Entonces, sean cuidadosos cuando hagan, digamos, experimentos cinéticos, si lo que van a hacer es a su sistema lo van a meter en una columna, así, escúchenlo bien, en una columna, y lo que quieren simular es ponerlo a una altura de la columna X, y van a estar, digamos, sacando a diferentes alturas
solución para querer analizar, entonces tienen que aplicar este tipo de modelos. Si lo que ustedes hacen es su sistema de lixiviación en tanque agitado, entonces sí, pueden aplicar estos modelos si es una lixiviación, si son óxidos o si son sulfuros, pues ahí pueden aplicar pues todavía más modelos, y si son metales, también, ¿no? Si son en tanque agitado, pero si ustedes cambian a sus minerales a quererlos modelar en celdas, que simulen la forma en que se apila el material en los terreros, entonces ya no aplican ese tipo de modelos, sino hay que resolver estas ecuaciones. Ok. Ahora sí, vámonos a la parte de cementación. La parte de cementación es un proceso electroquímico también, y es un proceso en donde se utiliza para recuperar metales de valor, ¿no? Oro, plata, cobre, ¿sí? Algunos de interés tecnológico, cadmio. Digo, porque el cadmio no es tan, digamos, no es tanto su precio como metal, sino como su aplicación, ¿no? Por ejemplo, sulfuro de cadmio para semiconductores. Y este proceso de cementación también es un medio de purificación de electrolitos en los sistemas de recuperación. Entonces, lo que tienen a ustedes aquí es una reacción electroquímica, y lo que necesitan alcanzar es un potencial mixto. Es el potencial mixto donde una de las especies se oxida y una especie se reduce. La especie que se oxida es lo que se lo conoce como metal o agente cementante. La especie que se reduce es la que se conoce como metal cementado o ion a recuperar. Y entonces lo que sucede es que estos iones de valor que tienen un estado de oxidación, más esta es la relación que hay entre los dos estados de oxidación, el del que quieren cementar y del que están utilizando como agente cementante, ese les va a dar el número de electrones que necesiten, más la forma del agente cementante, les va a dar que el metal que quieren recuperar lo van a reducir, y el agente cementante que está en fase sólida lo van a oxidar. Entonces, en este sistema, aquí lo que se conoce que se tienen, se les llama pares de corrosión. La anterior eran efecto galvánico o la formación de paros galvánicos. En el efecto galvánico, los pares galvánicos, pues, como les dije, la especie 1 y la especie 2 tiene que estar en contacto electrónico. Si ese contacto electrónico no se da, no existe este efecto galvánico porque no se forman pares galvánicos. Bueno. Los otros tipos de pares se le conoce como pares de corrosión. Y en los pares de corrosión, tanto los sitios anódicos como los sitios catódicos están en la misma interfase. ¿De acuerdo? Entonces, como están en la misma interfase, aquí esto que está asurado, pues es la superficie del metal cementante. Entonces, aquí a través de esta misma superficie se va a dar el intercambio de electrones. Este agente cementante se va a oxidar. Y estos electrones, aquí en la interfase, circulan, llegan a un sitio catódico donde esté lo que quieren cementar, y entonces lo reducen sobre la superficie del agente cementante. Entonces, estos son pares de corrosión y las celdas están cortocircuitadas. Entonces, por ejemplo, el de interés, que sería el cambio de número de moles de la especie que ustedes quieren recuperar con respecto al tiempo, es igual a la relación, este se dice el estado de oxidación
de la especie que quieren cementar y este es el estado de oxidación del agente cementante, del cambio de número de moles de agente cementante con respecto al tiempo. Bueno, aquí podemos aplicar la teoría del complejo activado, que fue la que vimos en cinética electroquímica. Y entonces se puede aplicar la ecuación de Butel-Volmer. Tendrían ustedes un cambio de número de moles con respecto al tiempo, que esta sería la velocidad de reacción del proceso catódico, y un cambio de moles con respecto al tiempo del proceso anódico, ¿no? Entonces, este es velocidad de reacción del proceso catódico y esta es velocidad de reacción del proceso anódico. Esto es igual, todo esto es la constante cinética, es el factor de frecuencia, perdón, porque está la concentración de las especies intermedias, está la constante de Planck, la temperatura, está la constante de Boltzmann, la temperatura, está la constante de Planck y este que es un coeficiente de transmisión. Ok. Y lambda es otra constante. Entonces, todo esto que tienen aquí, se sustituye en la concentración de los complejos activados que está dado por estas ecuaciones y esta concentración, como vemos, ahí depende de ¿quién? De un potencial aplicado. Entonces, otra forma un poco distinta de abordar la ecuación de Butel-Volmer, y entonces me da esto. Pero ojo, esta ecuación de Butel-Volmer, o sea, es una ecuación de Butel-Volmer que tiene que ser aplicada para el par electroquímico de la especie que van a reducir entre el par electroquímico y del par electroquímico de la especie que utilizan para cementar. Por ejemplo, si yo quiero cementar plata con zinc, entonces la ecuación de Butel-Volmer tendría que ser aplicada al par electroquímico plata más un electrón me da plata cero. Y entonces este es un proceso de reducción. Entonces aquí me quedaría que I es igual a I0 por menos el antilogaritmo de menos 1 menos alfa NF-RT potencial aplicado. Y aquí, para la del agente cementante, si es zinc, la reacción electroquímica es zinc 2 más 2 electrones que están siendo producidos a partir del zinc 0. Y este es un proceso anódico, donde I es igual a I0 por el antilogaritmo natural de alfa NF-RT potencial aplicado. ¿Ven? No estoy poniendo sobrepotencial, sino estoy poniendo potencial aplicado. Y ese potencial aplicado es el potencial mixto. Entonces, esta alfa corresponde a esta reacción electroquímica y este 1 menos alfa corresponde a una reacción electroquímica distinta. Bueno, y aquí tienen la densidad de corriente de intercambio. Ojo, la densidad de corriente de intercambio, aquí sí serían dos I0. Una I0 para este proceso y una I0 para este proceso. Okay. Bueno, para determinar de manera muy rápida cuál es la etapa controlante en estos sistemas, lo que se hace es investigar de manera independiente el proceso de reducción y el proceso de oxidación. ¿Cómo se hace? Pues se trazan, por ejemplo, aquí lo que tienen ustedes, esta que está aquí. Estas son las curvas densidad de corriente contra potencial del agente cementante. Ajá, aquí se ve. Y esta es la que me interesa, la de oxidación, aunque también existe
o de reducción. Y luego esta curva que está aquí. Ajá, es de lo que yo quiero cementar. Y lo que yo quiero cementar, déjeme ver. A ver. Aquí falta escribir que aquí sería entonces. A ver. Ajá, este es densidad de corriente 1 y este es densidad de corriente 2. Entonces aquí me faltaría escribir que es M, Z más, pero sería 1. 1 o 2. No, 2. Aquí de acuerdo, aquí sería un 2. Y este es 1, y este es 1, y este es 1, y este es 1 para la gente cementante. Entonces M2 más el estado de oxidación del componente 2 y que les da M subíndice 2. Y aquí esta zonita sería M subíndice 2 que me produce M2 Z subíndice 2 más Z subíndice 2 que es los electrones. Y entonces después ese potencial contra el logaritmo de la densidad de corriente, el logaritmo de base 10 de la densidad de corriente. Esto que tienen aquí es tanto la parte anódica como la parte catódica de lo que quieren cementar. ¿Okay? Entonces se trazan, por ejemplo. Ahí se trazan, por ejemplo, ahí es la cementación. Vamos a ver, la cementación de iones cobre con polvo de hierro. La cementación de iones hierro 2 más con polvo de zinc. Está un ejemplo. Entonces, aquí estas formas son estas curvitas de Tafel que son puestas, que se sobreponen y se les llama diagramas de Evans. Entonces, todo esto es para el sistema cobre 2, cobre 0 a diferentes concentraciones de cobre. Y luego tienen por aquí las curvas de potencial contra el logaritmo de la densidad de corriente para el hierro, ¿no? Y nada más aquí presentan la parte de cómo se oxida el hierro. Bueno, aquí es la parte de cómo se está oxidando el hierro, que cruza con estas líneas que independientemente del valor del potencial, se mantienen constantes a diferentes concentraciones de cobre. Entonces, al cruzar estas zonas, este que es el del agente cementante, estas son zonas limitadas por difusión. Entonces, el proceso de cementación de cobre 2 más con hierro es un proceso controlado por transferencia de masa. Por ejemplo, este otro, aquí lo que tienen, vamos a ver, quieren cementar hierro. Entonces son estas, miren. Aquí está, esta es la parte de oxidación del hierro y esta es la parte de reducción del hierro. Ajá. Y la parte de zinc, nuevamente, a diferentes concentraciones. Y esta línea es para la oxidación del zinc. Y entonces, como este es el del agente cementante que también cruza estas líneas rectas, se dice que también es un proceso controlado por transferencia de masa. Pero ¿por qué los presento estos dos ejemplitos? Bueno, vean que aquí se cruza, pues bien, en la zona recta. Aquí también, muy bueno. Pero fíjense que aquí ya no. ¿Ya lo vieron? Porque esta es la línea. Aquí está el punto. Ajá. Entonces, ya está un poco más cerca, porque si se cruzara aquí, ya estaríamos hablando de una zona controlada por transferencia de carga, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe
a que la diferencia de potenciales entre el agente cementante y lo que quiere uno cementar, si es menor a 0.06 volts, el sistema está controlado por reacción electroquímica o transferencia de carga, que le llamamos. Y ese cambio de potenciales, si es mayor a 0.36, está controlado por transferencia de masa. Entonces, tienen ustedes muchos sistemas, por ejemplo, iones plata, medio ácido en cobre, medios plata en cianuros con cobre, iones plata con hierro, en cloruros. Métanse. O, por ejemplo, iones plata con zinc en medio de cianuros. Ajá. Entonces, por ejemplo, vean ustedes que es la plata con cobre y con cobre. Pero vean ustedes la diferencia de potencial. Cobre, plata, medio ácido y cobre, plata en medio cianuros. ¿Ya vieron? 0.46 y 1.83. Esta va a tener una mayor velocidad de reacción y se ve en el valor de la constante cinética, 1.5 por 10 a la menos 10 con respecto a esta, que es de 2.5. Ah, no, este es más, fíjense, esta es más grande. Y vean aquí, porque, y es menor el valor de la separación, es de 0.46, este es mayor. Yo hubiese esperado una mayor constante cinética, un valor más alto, pero no, aquí está reportado. Ok, y por ejemplo, a ver otro que podamos comprobar. Por ejemplo, bueno, vean ustedes el cobre con hierro y el cobre con níquel y el cobre con zinc. Vean la separación o la diferencia de potenciales, 1.1, 0.57, 0.75. Y vean ustedes, para 0.75 es entre 0.6 y 0.9 por 10 a la menos 2 centímetros por segundo. Esta es de 0.25 a 1 por 10 a la menos 2. Y esta aquí sí se cumple, ¿ya vieron? Esta sí es más grande, 1.6 a menos 2.1 por 10 a la menos 2. Ahí sí se cumple el que yo esperaría, que para una mayor separación de potenciales, sí tengo una mayor constante cinética. Entonces, normalmente cuando uno realiza por diagramas de Evans, uno puede comprobar que la cinética de la reacción está controlada por reacción electroquímica para muy pocos metales, ¿eh? O sea, realmente tiene que ser, ¿ya vieron? 0.06. Sí, y entre estos dos es control mixto. ¿Sí? Control por transferencia de carga y control por transferencia de masa. Y casi todos los datos cinéticos para reacciones de cementación obedecen una ley cinética de primer orden. Entonces, en los modelos que van a encontrar ustedes en cinética, muchos primeramente inician por modelos de orden, pero como es en sistema heterogéneo, ya no es orden 0, sino es pseudo orden 0. Ya no es orden 1, es pseudo orden 1, y ya no es orden 2, sino es pseudo orden 2. Y después van a encontrar los modelos con formación de capa de productos, porque al agente cementante pues se le formó una capa de productos que ustedes quieren cementar. Entonces, a pesar de que se puede utilizar la ecuación de cinética electroquímica para describir la cinética del proceso, pues dado estas características, van a encontrar muchos trabajos que primero tratan con cinéticas de cierto orden y, bueno, de orden 0, orden 1 o de orden 2, y después con los modelos de conformación de capa de productos. Cuando los sistemas de cementación se observa que dependen del transporte de masa,
pues se hacen estudios de hidrodinámica y se hacen moviendo o agitando la solución o agitando el sólido. Pero son, digamos, de hidrodinámica controlada. Ajá. Es decir, por ejemplo, aquí en este caso, quien se mueve es el electrodo y eso genera, digamos, como una succión del líquido. Y aquí lo que tienen, por ejemplo, son partículas suspendidas a diferentes velocidades de agitación. Y esta es la velocidad angular del disco rotatorio. Y entonces se estudian los diferentes sistemas. Ajá. Por ejemplo, aquí hay plata, ¿no? Plata con zinc, plata con cobre, plata con cadmio, ¿no? Puede uno ver en base a las constantes cinéticas cómo es que cuando va aumentando la velocidad de giro, porque así va aumentando, cómo es que van cambiando los valores de las constantes cinéticas. Este es para una configuración una configuración de laboratorio muy conocida que me permite calcular esto que es el flux con esta ecuación. Ajá. J es el flux, que me permite calcular el flux con esta ecuación. Y después con ello yo puedo sacar, por ejemplo, los grosores de la capa límite o estas constantes de velocidad. Y por ejemplo, aquí en el caso de partículas suspendidas, por ejemplo, ahí lo que se hace es observar la morfología con respecto al número de Reynolds, para partículas suspendidas, por supuesto. Y entonces uno observa que cuando uno tiene, digamos, bajas velocidades de agitación, se obtienen, digamos, este tipo de depósitos dendrítico, y eso es densidad de corriente. Recordemos que es velocidad de reacción, aquí, ¿verdad? Con una velocidad de reacción aquí alta, ¿no? Aquí, digamos, estos tienen una velocidad de reacción más pequeña porque tienen una agitación más fuerte, y entonces, por ejemplo, el tipo, la morfología, es una morfología más uniforme. Y tienen ustedes estos intermedios, que son los botoroidales. Entonces, estas son las formas de esas partículas que están ahí, que dependen, perdón, su morfología que depende de las condiciones hidrodinámicas dentro de su sistema. Bueno, y con eso tenemos ya la parte, digamos, ya vimos todo un repaso de pequeños detallitos que habría que ver para procesos hidrometalúrgicos y los diferentes modelos que pueden aplicar, ¿no? Entonces, todos esos modelos, de alguna u otra forma, los hemos estado viendo y solo nos falta cerrar el miércoles con un último ejercicio. Ese ejercicio es, cuando vimos la unidad 1, yo les di un ejercicio. Vamos a ver, déjenme ver, por aquí debe de andar. Que era esta la aplicación de modelos con formación de capa de productos. Y revisamos, digamos, toda la parte experimental. Y entonces ya en su momento les explicaba y les decía, por ejemplo, les mostraba yo información adicional en donde, por ejemplo, veíamos que cuando iba cambiando un parámetro, en este caso es el steam rate, llegaba un momento en que la fracción reaccionada se mantenía constante. O por ejemplo aquí se ve la relación del número de moles de dos reactivos, que en este caso es el ácido sulfúrico y el sulfito de sodio,
Y para una relación constante mayor a 1, por ejemplo, en este caso, ya la fracción reaccionada se mantenía, de manganeso se mantenía constante. Y entonces lo que les comenté en su momento, que lo que se hacía es sacar el efecto, ¿sí? Sacar el efecto con respecto a un parámetro, agarrar ese óptimo, y a ese óptimo que se fija, en este caso creo que aquí, miren, estas son 500 revoluciones por minuto, y aquí la n es igual a 1. Ajá. Y al último se evaluaba la temperatura, porque gracias a esos experimentos de temperatura, pero ya a parámetros optimizados, se podrían calcular las energías de activación. Entonces, lo que se busca frecuentemente es sacar una velocidad compleja y completa. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicimos, yo les pasé los datos y probamos todos los modelos sabidos y por haber. Bueno, que nada más tenemos, bueno, no, si tenemos de etapa controlante tenemos 4, pero si tenemos los de orden de reacción tenemos 3, o sea, tenemos 7 modelos, y el de Yander, si lo quieren contar, tendríamos 8 modelos que probar. Ajá. Pero en el primer parcial nada más probamos los modelos de formación de capa de productos, que son 3, ¿no? Reacción química, difusión a través de la capa de cenizas y transporte de masa. Ajá. Y lo sacamos, ¿con quién? R cuadrada, las ordenadas al origen, SSREC y SSRECID, lo sacamos para cada temperatura. Para cada temperatura, ¿no? Hacíamos el modelito. Miren, aquí se ve, ahí está. Ajá. Reacción química, difusión a través de la capa de productos y reacción química. Bueno, ahora lo que haremos el miércoles es sacar una ley de velocidad más completa. Vamos a ver. Vamos a guardar. De este estilo. Tomando como base este ejercicio, sería, creo que ahí quedó, déjenme pasarlo del otro lado, porque necesito espacio. Pero es un archivo que ustedes tienen. Y creo que fue difusión a través de la capa de productos. Lo sé porque creo que dejé esto muy grandote. Entonces, para ese ejemplito del manganeso, sería, como lo hemos estado analizando, lo que eso quiere decir es la velocidad de reacción controlada por esta etapa es igual a, entonces en eso es 1 menos alfa menos, no, más 2 veces, a ver, déjenme ver aquí, ¿para qué tenemos esto si no? Aquí está. Entonces, así quedaría el modelo para ese ejercicio. Esto es igual a la velocidad angular elevado a una potencia por la relación del número de
ácido sulfúrico con respecto al número de moles de Na2SO3. Veo que también tiene 20% de sólidos, entonces relación sólido-líquido elevado a otra potencia. Y veo que están los gramos por litro de sulfito de sodio por la concentración de sulfito de sodio elevado a otra potencia por una constante cinética por el antilogaritmo natural de menos la energía de activación sobre RT. En el primer parcial nada más determinamos esto. Para sacar esto, primero se tiene que determinar cuál es la etapa controlante para cada parámetro. ¿Sí? Para este, para este, para este y para este. Si estoy escribiendo esto, es porque estoy diciendo que la velocidad angular, esta relación y esta relación son bien descritos a través de este. Y lo que se hace es, una vez que se elige el modelo, con respecto al tiempo, se sacan las pendientes. Ajá. Y esa pendiente experimental es una función, por ejemplo, si aquí fuese velocidad angular, es una función de la velocidad angular a una potencia. Entonces yo les voy a enviar un artículo y los datos ya experimentales sacados y ustedes para el miércoles tienen que llevar a qué etapa controlante se ajustan esos datos experimentales. Y con las etapas controlantes nos vamos a ir a calcular las constantes cinéticas y a sacar una ley de velocidad un poco más completa. Pero eso yo les envío el artículo y les envío ya los datos. E inclusive el artículo trae ya graficado los modelos que probó y hace la discusión de por qué se va a quedar con un solo modelo. Y esa es una ley cinética que va a involucrar a todos los parámetros. Pero hay que tener mucho ojo, porque puede ser que en los datos experimentales se ajuste muy bien a un modelo, pero simplemente la velocidad no cambie. O sea, es algo un poco más complejo. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, nos vemos el próximo miércoles.